Las moléculas biológicas. Entendemos como moléculas biológicas aquellas que si descartáramos todo el agua del cuerpo compondrían los organismos vivos. Estas moléculas tienen un átomo en común que es el átomo de carbono. Se podría decir que el átomo de carbono tiene el tamaño perfecto. Los 4 electrones en el nivel de valencia le permiten enlazarse hasta con 4 moléculas más o pues con otros 4 átomos, y con eso pueden formarse grandes cadenas de carbonos. Según su función, las moléculas biológicas se pueden clasificar en 4: en macromoléculas, en precursores directos, en metabolitos y en otras moléculas. Vamos a hablar de las macromoléculas, que son moléculas de gran tamaño, bien organizadas y están formadas por monómeros que cumplen funciones precisas y eficaces. Los precursores directos son moléculas de bajo peso molecular que se unen a las macromoléculas para formarlas. Los metabolitos o intermediarios metabólicos son moléculas presentes durante los procesos químicos celulares y realmente pues no se ven como en otras funciones. Otras moléculas pues son moléculas de función diversa y de tamaño pequeñito que son muy abundantes, pues que no son tan abundantes como las otras, pero que son necesarios, como por ejemplo las vitaminas, las hormonas esteroideas o el mismo ATP. También se pueden llamar a otro tipo de moléculas como son los productos de desecho, como la urea. Bueno, aquí llamaremos biomoléculas a las macromoléculas, que son aquellas que cumplen funciones específicas en el organismo y se pueden clasificar en 4. Los carbohidratos, que corresponden a los azúcares, es decir, desde los simples hasta, como se llaman, monosacáridos, hasta los complejos o polisacáridos. Los lípidos, que son un grupo diverso que comparten propiedades de solubilidad, que son 3: grasas, fosfolípidos y esteroides principalmente. Los ácidos nucleóticos, que son largas cadenas de nucleótidos que se encargan del almacenamiento y transmisión de la información genética. Luego tendríamos las proteínas, que son las encargadas de toda la actividad celular y tienen pues sitios específicos dentro de ellas mismas. Estas están formadas por aminoácidos. Ahora vamos a hablar en profundidad de cada uno. Vamos a empezar por los carbohidratos. Los carbohidratos son monosacáridos y bloques de monosacáridos. Su función es la reserva de energía química y de materiales de construcción biológicos. Tenemos los azúcares simples. Los azúcares simples pueden ser, dependiendo de cómo estén organizados, pues cetosas o aldosas. Si tenemos un grupo carbonilo como es este, es decir, el carbono con el doble enlace del oxígeno en medio de la cadena, tendremos cetosas. Y si están al final de la cadena o en una esquina, entonces se llaman grupos aldehídos y son las aldosas. Todas estas moléculas se disuelven en agua y se cierran para formar anillos, es decir, no las vamos a tener en esta forma lineal, sino cerraditas. Y bueno, pueden tener longitudes como más largas o más pequeñas sin llegar a dejar de ser una sola molécula. Algunos ejemplos comunes son la fructosa, la glucosa y la galactosa. Bueno, los azúcares simples se unen para formar azúcares compuestos. Estos se forman por enlaces C o C, que son los enlaces que vemos aquí, que se llaman enlaces glucosídicos. Un ejemplo de esto sería la sacarosa, que es la sal de cocina, la sal común, y la lactosa. La lactosa es la que tiene la leche, que sería formada por galactosa y por glucosa a través del enlace glucosídico. Bueno, estos son uniones de monosacáridos. Ahora tenemos los oligosacáridos, que ya vendrían siendo compuestos de más azúcares, pero sin llegar a ser muy largas, siempre son de pocos azúcares. Se encuentran en la membrana nuclear y ayudan a distinguir tipos celulares y a mediar interacciones. Los oligosacáridos tienen una característica muy especial, es que están unidos a proteínas y lípidos. No solamente están compuestos por azúcares. Y tenemos finalmente los polisacáridos, que son ya estas cadenas de azúcares unitarios. Entonces en esta imagen tendríamos que los azúcares unitarios son estos punticos verdes y estos polisacáridos pueden ser lineales, es decir, serían solo una línea como esta pero mucho más larga, o ramificados como este que tenemos aquí, que es un enlace, que es un polisacárido ramificado. Bueno, en el cuerpo estos constituyen las reservas de energía. Algunos ejemplos serían el glucógeno y el almidón. El glucógeno es el que nosotros mismos, nuestro propio organismo, produce para almacenar los azúcares que consumimos, y el almidón es de origen vegetal. El almidón y el glucógeno los puede procesar el organismo, pueden
el almidón, que es de origen vegetal, lo procesa con la enzima que se llama amilasa, mientras que la celulosa, que también es de origen vegetal, no la podrá procesar el ser humano porque no contamos con enzima que nos lo permita. La diferencia entre el glucógeno y la celulosa es que, por ejemplo, la celulosa es un azúcar lineal, pues un polisacárido lineal, y el glucógeno es uno ramificado. Ahora vamos a hablar de los lípidos, que como ya dije es un grupo muy diverso y que tienen en común la propiedad de disolverse en los componentes orgánicos, pero no se disuelven en agua. No son triglicéridos porque no tienen 3 cadenas de ácidos grasos, sino que tienen solo 2, se llaman diglicéridos. Y aquí las podemos ver, sus 2 cadenas de ácidos grasos. Vamos a hablar ahora de los ácidos nucleicos. Estos obtienen como sus características de los nucleótidos, pues son cadenas de nucleótidos. Y los nucleótidos a su vez están formados por una pentosa o azúcar de 5 carbonos. Esta va a ser ribosa o desoxirribosa, dependiendo si estamos hablando de ADN o de ARN. Y una base nitrogenada y un grupo fosfato. Estos serían los 3 componentes principales de todos los nucleótidos para ADN o para ARN. Entonces, estos nucleótidos pues, pueden ser pirimidinas o purinas. Las pirimidinas son las que tienen solo un anillo y las purinas son las que tienen 2 anillos. Aquí tenemos los nucleótidos que son 4 para el ARN y 4 para el ADN. Serían aquí pirimidinas como la citosina, la timina, y el ARN cambiamos la timina por el uracilo, pero el uracilo también es una pirimidina. Y las purinas sí son iguales para ARN y ADN, y son adenina y guanina. Aquí podemos ver el grupo fosfato, la desoxirribosa porque este es un ADN, y la base que vendría siendo una de estas. Bueno, los ácidos nucleicos pues forman que son el ADN y el ARN, y estos son los encargados de transmitir la información genética, pero además también se encargan de ensamblar las proteínas. Y bueno, hay nucleótidos por sí mismos que vendrían siendo como el ATP y el GTP, y están relacionados con la parte energética. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Bueno, las proteínas tienen muchas funciones en el organismo. Algunas de las que podemos destacar serían como ser enzimas, porque las enzimas son proteínas y estas aceleran las reacciones metabólicas. Otras, hablamos de las hormonas, y estas son las que tienen funciones reguladoras. Estamos hablando de que las proteínas también están en la membrana y son las que controlan la entrada y salida de sustancias, es decir, qué entra al organismo y qué sale. Si forman cilios, por ejemplo, estas estarían también encargadas del movimiento biológico, entre muchísimas otras funciones que tienen en el organismo. Estas se forman a partir de aminoácidos, así como los carbohidratos son azúcares, los ácidos nucleicos son nucleótidos, y los lípidos vienen como de los ácidos grasos. Las proteínas también vienen de aminoácidos, solo que los aminoácidos son mucho más variados. Existen 20 aminoácidos y cada uno cuenta con una característica muy especial, y esas características se las otorgan a las proteínas. Pues los aminoácidos son monómeros. Bueno, ¿qué tienen en común esos aminoácidos? Un grupo carboxilo y un grupo amino. Por ejemplo, una cosa importante es que cuando tenemos una cadena de proteína, una proteína no es tan pequeña, es una de las macromoléculas más grandes que vamos a tener, son tan grandes que se doblan en ellas mismas y toman formas pues muy diversas. En estas formas diversas, la ubicación que tenga determinados aminoácidos va a darnos que en esa zona se permite o se rechace sustancias o interacciones específicas, y en otra zona haya otro tipo de interacciones. Toda esta información fue sacada del libro Biología Celular y Molecular, Conceptos y Experimentos, quinta edición, de Carl, que está disponible en la Biblioteca Virtual de la UNED. Cada imagen cuenta con su link al sitio, pues su hipervínculo al sitio donde fue obtenida.